Bienvenido al curso de Medicina de la Fertilidad. Hoy analizaremos la disfunción ovulatoria, especialmente el síndrome de ovario poliquístico y el hirsutismo. Al final de esta presentación, el estudiante será capaz de conocer los aspectos más importantes de la síntesis de esteroides sexuales, conocer las principales causas de hirsutismo y conocer la fisiopatología del síndrome de ovario poliquístico con su forma de diagnóstico y su tratamiento. Como les he comentado en las sesiones anteriores, esta clase no intenta reemplazar el juicio ni evaluación médica. Los instructores no médicos no pueden realizar exámenes físicos ni indicar exámenes de laboratorio. El instructor es un aliado del equipo de salud enseñando a registrar con el método de la ovulación Billings, lo que permite un diagnóstico adecuado del ciclo menstrual. Vamos a conversar sobre la biosíntesis de esteroides sexuales o hormonas sexuales. Todas estas hormonas esteroideas provienen del colesterol, que va sufriendo distintos cambios, distintas etapas para ir transformándose en las distintas hormonas. El colesterol tiene 27 carbonos, va pasando por algunas acciones de unas enzimas que son proteínas que ayudan en estos cambios y se transforman en las progesteronas, en las progestinas, que tienen 21 carbonos. Esas a su vez siguen una serie de cambios que pasan a convertirse en andrógenos, hormonas sexuales masculinas, que tienen 19 carbonos. Y por último, los andrógenos pasan a estrógenos por acción de una enzima que se llama aromatasa. Se les quita un carbono y aparecen los estrógenos, estrona, estradiol, que tienen 18 carbonos. Cuando hablamos de aromatización de los andrógenos, estamos hablando del proceso de cambio de andrógenos a estrógenos. También del colesterol derivan otras hormonas esteroidales, como la aldosterona y el cortisol, que se producen fundamentalmente en las glándulas suprarrenales. La progesterona, el estrógeno y la testosterona son producidas en el ovario, pero también en las glándulas suprarrenales y en otras partes del cuerpo. Pero estas son las principales productoras de estas hormonas. En la primera parte del ciclo, por acción de la LH, se estimulan las células de la teca. Las células de la teca producen testosterona, colesterol, progestágenos, testosterona. La testosterona pasa a las células de la granulosa y ahí se convierte de testosterona a estrógeno por acción de la aromatasa. Lo mismo pasa cuando el folículo va creciendo, lo que pasa es que se estimulan más y la producción de estrógenos comienza a aumentar. Esto es lo que se llama teoría de las dos células, donde primero se estimula y se produce la formación de testosterona que pasa a la célula de la granulosa. Tenemos las células de la teca, las células de la granulosa, que van a aromatizar la testosterona transformándola en estrógeno. Las células de la teca, entonces, del colesterol, las progestinas, van a pasar a andrógenos y los andrógenos pasan a las células de la granulosa, donde son aromatizados a estradiol. También la célula de la granulosa va a producir sus mismos esteroides sexuales masculinos que van a pasar al estradiol. Tenemos nuevamente, por acción de la LH, las células de la teca. Entonces las células de la teca, tenemos el folículo, las células de la teca, las células de la granulosa. Las células de la teca van a transformar el colesterol a andrógeno. Los andrógenos van a pasar a las células de la granulosa y van a ser aromatizados a estrógenos, que se liberan a la sangre y al antro folicular. En la glándula suprarrenal, que son unas glándulas que están ubicadas a nivel de sobre los riñones, se van a producir también otras hormonas esteroidales que dependen del colesterol. Ahí se va a producir la aldosterona y el cortisol, pero también se va a producir testosterona, androstenediona y dehidroepiandrostenediona. La dehidroepiandrostenediona, el 50% es de origen suprarrenal,
el 30% es producida por los ovarios y el 20% restante es producida por la conversión de una hormona que se llama dehidroepiandrosterona sulfato, que se escribe DA y una S al final, que esa hormona es solamente producida por las suprarrenales. Si yo quiero saber si los andrógenos, de dónde vienen, el exceso de andrógenos, yo puedo medir la dehidroepiandrosterona sulfato, que es el que me va a decir que si esa está aumentada significa que es por producción de las glándulas suprarrenales, porque el resto se producen tanto en el ovario como en las suprarrenales. La androstenediona es producida el 50% en las glándulas suprarrenales, el 50% en los ovarios. La testosterona, 25% en el ovario, 25% en las glándulas suprarrenales y 50% por el paso de androstenediona a testosterona. Y la dehidroepiandrosterona, que es esta que está acá, se produce por la conversión de testosterona a dihidrotestosterona por la 5-alfa reductasa, otra hormona que está en los tejidos periféricos. Esta es la más potente, ¿de acuerdo? Entonces, recapitulemos. A partir del colesterol se producen todas las hormonas esteroidales. Las hormonas esteroidales sexuales están las progestinas, que tienen 21 carbonos. Esas pasan por una serie de cambios. Aparecen los andrógenos, que tienen 19 carbonos. Se aromatizan los andrógenos y aparece el estradiol o los estrógenos, que tienen 18 carbonos. Una teoría que se llama de las dos células. La LH estimula las células de la teca, que van a producir andrógenos. Los andrógenos, la testosterona, van a pasar a las células de la granulosa, que están rodeando el folículo. Y esas, por acción de la aromatasa, van a pasar de testosterona a estradiol, a estrógenos. ¿De acuerdo? Y, por último, también, en la esteroidogénesis de las hormonas sexuales masculinas, hay unas que se producen a nivel de las suprarrenales, androstenediona, testosterona, dehidroepiandrosterona, que un marcador de exceso de hormonas masculinas a nivel suprarrenal es la dehidroepiandrosterona sulfato, DA y termina en una S, ¿de acuerdo? Que es esta aquí con una S, sulfato. Eso es propio de las glándulas suprarrenales. Por lo tanto, si esa está aumentada, significa que el exceso de hormonas sexuales masculinas viene por las glándulas suprarrenales. Otra cosa importante de tener en cuenta es que la testosterona viaja en la sangre, está unida en la sangre con una proteína que se llama SHBG, que es la globulina transportadora de esteroides sexuales. También se unen los estrógenos a esa proteína, que es importante cuando la testosterona está unida a esta proteína, no es activa. Solamente es activa la testosterona libre y la que está unida a albúmina. Cuando yo mido testosterona total, mido toda la testosterona que está inactiva, por decirlo así, unida a la SHBG, la globulina transportadora de esteroides sexuales, y también la testosterona libre y la unida a albúmina. Por eso es importante, hay algunas condiciones en que disminuye esta proteína y por lo tanto podemos tener la testosterona total normal, pero la testosterona libre aumentada. ¿Qué quiere decir eso? Que la testosterona libre, si está aumentada, voy a tener efectos en el cuerpo de exceso de andrógenos, con un nivel de testosterona total normal o falsamente normal porque hay una disminución de esta proteína. Esta es la hormona que está libre. Una de las formas de poder evaluar esto es cuando yo encuentro que existe un nivel elevado o sospecho un nivel elevado de testosterona, no solamente medir la testosterona total, sino que medir la testosterona libre. Sin embargo, medir la testosterona libre es muy difícil. Se necesitan unos ensayos
de laboratorio que son muy caros y por lo tanto no en todas partes se hacen. Eh, y la forma de medir testosterona libre que hay en los laboratorios comúnmente no es muy precisa. Por lo tanto, para poder saltar ese problema, se ha ideado la evaluación de lo que se llama el índice de andrógenos libres, o en inglés Free Testosterone Index. ¿Y cómo se calcula? Con la testosterona total dividido por esta proteína que les decía yo, SHBG. Es importante que las dos estén en nanomoles por litro. Si una está en nanogramos y la otra en nanomoles, hay que multiplicar por un factor y nos va a dar el índice. Mayor a 4.5 significa que hay un aumento de la testosterona libre, ¿de acuerdo? Y hay hiperandrogenismo. Vamos a conversar un poquito de algunas definiciones. Cuando yo hablo de hiperandrogenemia, estoy hablando de un exceso de andrógenos circulantes. Testosterona, dihidroepiandrostenediona, androstenediona. El hiperandrogenismo es una manifestación de esta hiperandrogenemia. Y se manifiesta como hirsutismo. Ya vamos a ver que este crecimiento excesivo de vello terminal con un patrón de tipo masculino. El acné. La alopecia androgénica, es decir, la pérdida de cabello en la cabeza con distribución masculina. Y por último, un signo más evidente del hiperandrogenismo es la virilización. Muchas mujeres nos van a consultar con desórdenes de la ovulación, pero además con hirsutismo, que es, como les decía, el crecimiento excesivo de vello terminal con un patrón de tipo masculino. Afecta al 5 al 10% de las mujeres en edad procreativa. Entonces tenemos un vello terminal grueso de características masculinas. Por ejemplo, ven aquí, esta mujer en la región de las mejillas, la barbilla, el mentón, la parte superior del labio. Aquí vemos también un exceso de vello terminal grueso, pigmentado, muslos. Aquí también tenemos los muslos, ¿ven? Siempre nosotros hemos conversado en las primeras clases de que las mujeres tienen la distribución del vello genital como un triángulo con una base hacia el abdomen, pero la distribución de vello androgénica del varón es como un rombo. ¿Ven aquí? Para poder evaluar el grado de hirsutismo se usa el score de Ferryman-Gallwey. En el 95% de las mujeres que ellos estudiaron tenían un score menor a 8. Ahora también es importante ver la raza de las pacientes, porque las mujeres asiáticas, para ellas hiperandrogenismo es cualquier valor mayor a 2, porque ellas y las americanas nativas tienen mucho menos vello que las otras mujeres blancas de origen mediterráneo y de Medio Oriente. Entonces, ¿cuáles son las zonas que vamos a buscar? Son sobre el labio, en la barbilla, a nivel del pecho, a nivel de la línea media, en el abdomen. También, como les decía, la pérdida de este triángulo y formación de un rombo. En la parte superior de los brazos, en la parte de los muslos, en la espalda y la zona sobre las nalgas, los glúteos. Si encontramos un valor mayor a 8, se habla de hirsutismo. En Chile se usa un valor de sobre 6, ya se habla de hiperandrogenismo. El acné es otra de las manifestaciones de este exceso de hormonas sexuales masculinas. La alopecia androgénica, que les decía que no es cualquier pérdida de cabello, sino que es fundamentalmente en la parte del medio de la cabeza. Esto es bastante extremo, pero también ahí este paciente también tiene alopecia androgénica. Aquí también tenemos distintos niveles. Cuando hablamos de virilización es debido a un hiperandrogenismo severo, y aquí hay enronquecimiento de la voz, alopecia frontal, es decir, igual que un varón sin nada de pelo en la parte frontal de la cabeza, aumento de la masa muscular y aumento de volumen del clítoris. No hay que confundir con
hay un aumento de vello, de pelo que es independiente de andrógeno, que es un vello suave, no pigmentado. En los recién nacidos muy prematuros se puede ver que se llama lanugo, muy suavecito. Y también lo que es la hipertricosis, que es el aumento de vello en todo el cuerpo. Aquí tenemos una foto de la hipertricosis, que es no solamente en la zona masculina, en las zonas de distribución androgénica, sino que en la hipertricosis es en todo el cuerpo, y ahí las causas son distintas. Cuando hablamos de causas de hiperandrogenismo, en la mujer tenemos que el 80% son debidas a síndrome de ovario poliquístico. Lejos la causa más importante entonces es el síndrome de ovario poliquístico, y por eso es donde nos vamos a centrar más en esta clase. Sin embargo, hay otras patologías que pueden afectar. Una de ellas se llama hirsutismo idiopático. Acuérdense, idiopático significa que no se conoce bien cuál es la causa. En este caso tenemos hirsutismo, pero valores de andrógenos normales, sin alteraciones de las reglas y con ovarios de forma normal. Muchas de esas mujeres uno las vuelve a evaluar, las vuelve a interrogar, y gran parte son caracterizadas o pasadas a síndrome ovario poliquístico, pero hay un grupo en que no se puede encontrar la causa. Algunas personas plantean que podría haber una hiperactividad de la 5-alfa reductasa. No sé si se acuerdan de cuando hablábamos de la conversión de testosterona a dihidrotestosterona. Entonces, una hipersensibilidad de la 5-alfa reductasa en el folículo piloso, o una hipersensibilidad de los folículos pilosos a los andrógenos. La hiperplasia suprarrenal congénita, que es una enfermedad en que hay un déficit de una enzima. Una enzima es una proteína que ayuda a la transformación de una sustancia a otra. Aquí, y la gran mayoría son por el déficit de esta enzima que se llama 21-hidroxilasa. ¿Qué pasa? No puede pasar de progesterona al paso siguiente para formar aldosterona o cortisol. Tenemos una forma que es muy grave, y que es la forma más congénita, en que al nacer la niñita tiene signos de virilización, pero además pueden tener déficit de aldosterona o de cortisol. Pero hay una forma que se llama no clásica o de origen tardío, que es una niña que nace normal, pero que cuando comienza la pubertad se empiezan a aparecer signos de hiperandrogenismo. ¿Y por qué? En el cuerpo, como se bloquea el paso hacia abajo y hacia acá, empieza a acumularse esta 17-hidroxiprogesterona, 17-OH-progesterona, y la forma de continuar cuando hay un exceso se deriva a la testosterona, a la formación de testosterona. Por lo tanto, como en la hiperplasia suprarrenal congénita no está esta enzima, o tiene una actividad menor o deficiente, o tiene algún problema, se empieza a acumular la 17-hidroxiprogesterona. Y cuando se acumula, una de las formas o de vías de escape es transformarla a testosterona. Por eso, las pacientes con hiperplasia suprarrenal congénita lo que van a tener es un exceso de testosterona o de hormonas sexuales masculinas. Una de las formas de poder diagnosticar la hiperplasia suprarrenal congénita es medir la 17-hidroxiprogesterona. ¿De acuerdo? Entonces tenemos el 80% es debido a síndrome ovario poliquístico, un porcentaje también importante. Aquí en el resto vamos a encontrar el 20%, hirsutismo idiopático, hiperplasia suprarrenal congénita, entre 1 a 15%, dependiendo también de la raza. Ahí vamos a tener con la hiperplasia suprarrenal congénita, hirsutismo, acné, reglas irregulares, muy similar al síndrome de ovario poliquístico. Algunas también se pueden presentar como amenorrea primaria, es decir, una mujer que no ha tenido reglas. Tenemos tumores secretores de andrógeno, pero aquí ya son causas raras, ¿ya? De aquí hacia abajo son enfermedades raras. Tumores secretores de andrógeno, del ovario, de las glándulas suprarrenales, son más frecuentes en la posmenopausia, progresan más rápido, pueden dar origen a virilización, que es raro en el síndrome ovario poliquístico, ¿ya? Y ahí también unas cosas que son más bien características es que los niveles de testosterona están muy altos.
Si yo encuentro una mujer que tiene niveles de testosterona mayor a 150 nanogramos por decilitro, yo tengo que sospechar en un tumor y descartarlo. Y eso significa algunos exámenes de imágenes, ecografías, pero también quizás un escáner, una tomografía axial computada de la región ovárica y de las suprarrenales. La enfermedad de Cushing es también una enfermedad que puede dar con signos de hiperandrogenismo. Es una enfermedad rara. Ahí vamos a encontrar una mujer que tiene una cara que se llama plétora facial o cara de luna, relleno supraclavicular, estrías gruesas, va a tener atrofia muscular proximal, hipertensión. Vamos a tener una mujer con un inicio tardío del hirsutismo asociado a un abrupto cambio en el patrón de los ciclos menstruales. Pero de nuevo una enfermedad rara. Hay que pensarla también, no se nos vaya a pasar. La hipertecosis ovárica es una enfermedad que es fundamentalmente de mujeres mayores de 30 años, que estaban normales y después de los 30 años comienzan con una forma progresiva de hiperandrogenismo que puede llegar incluso a la virilización. También se caracteriza por niveles de testosterona elevados, mayores a 150 nanogramos por decilitro, por resistencia a la insulina severa y por la LH y FSH normales o bajas. La resistencia insulínica severa, solamente por presentar resistencia insulínica sin síndrome de ovario poliquístico, también podría ser una causa de hiperandrogenismo. La resistencia a la insulina estimula la producción de andrógenos a nivel del ovario. También tenemos que las drogas, y aquí el uso de testosterona y de hidroepiandrosterona también puede producir hirsutismo. Pero de nuevo, principal causa es el síndrome de ovario poliquístico. ¿Qué es el síndrome de ovario poliquístico? Es un trastorno endocrino metabólico, que significa que es un síndrome y además porque es un trastorno y no solamente una enfermedad, porque podrían tener varias causas y presentaciones clínicas diversas. Se caracteriza por grados variables de irregularidad menstrual, exceso de andrógenos y una morfología especial de los ovarios en el ultrasonido. Más o menos 5 a 10% de las mujeres en edad fértil presenta síndrome de ovario poliquístico. Está presente en el 75-80% de las mujeres con hirsutismo y en 10% de las mujeres premenopáusicas. Hoy día se habla que es un rasgo genético complejo, que significa que hay varios genes involucrados en esta patología, no es solamente un gen. Esto es parecido a las enfermedades cardiovasculares, a la diabetes o al síndrome metabólico, que son varios genes que están involucrados, pero además que son modificados por el ambiente. ¿Y qué genes están involucrados? Genes que tienen que ver con la secreción de gonadotrofina, con la acción de las gonadotrofinas, FSH, LH, con acción de la insulina, con el manejo de la energía, con el manejo del peso para atrás del cuerpo y también con la biosíntesis de andrógenos. En la fisiopatología, es decir, cómo se produce, cuáles son los mecanismos que la producen, hay una disfunción neuroendocrina. Esta paciente tiene una disfunción metabólica, tiene una disfunción de la esteroidogénesis ovárica y suprarrenal, es decir, de la formación de esteroides sexuales, y también una disfunción, una alteración en la formación de los folículos. Algo pasa, un problema que es un problema genético, que los pulsos de GNRH son anormales. Y esos pulsos de GNRH anormales van a cambiar la amplitud y la frecuencia de los pulsos de LH. Y lo que va a hacer es que va a haber una mayor cantidad relativa de LH sobre la FSH. Eso lo podemos ver fundamentalmente en las mujeres delgadas. De hecho, va a haber una relación 2 veces la LH sobre la FSH. Esto no se ve en las mujeres obesas. ¿Qué va a pasar cuando se cambia esta relación LH-FSH? Cuando hay una alteración de la LH, se va a estimular las células de la teca. ¿Se acuerdan lo que conversamos al inicio? Se va a estimular las células de la teca y van a generar una mayor cantidad de andrógenos.
se va a producir esta hipersecreción de andrógenos por la teca, lo que va a alterar el desarrollo de los folículos, pero además el ovario va a ser resistente a la FSH. ¿Qué va a producir esto? En la disfunción de la ovulación se va a detener el desarrollo de los folículos, pero además se va a producir un exceso de hormonas sexuales masculinas, un exceso de andrógenos. También, gran parte de estas mujeres, hasta un 50% de ellas, tiene resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina, es decir, que necesita el cuerpo producir más insulina para que el azúcar entre a las células. Este exceso de insulina también va a afectar el ovario. El exceso de insulina va a estimular a las células de la teca y va a producir también más niveles de andrógenos. Los mismos andrógenos van a activar al hígado, van a estimular al hígado y va a disminuir la producción de SHBG. Por lo tanto, no solamente van a haber más andrógenos, sino que va a disminuir esta proteína. Y si disminuye esta proteína, que es la que se mantiene unida, así que mantiene la sangre unida a los testosterona, va a haber más testosterona libre. Por lo tanto, va a aumentar los síntomas. También el hiperandrogenismo va a alterar el efecto de la progesterona sobre la que inhibe a los pulsos de GnRH. Eso tampoco va a existir. No, como tenemos también una resistencia a la FSH, no va a haber folículo dominante, porque va a haber una menor cantidad de FSH y va a haber resistencia a la acción. Y también la LH, el aumento de la LH va a producir una luteinización prematura de las células de la granulosa. Tenemos entonces estos defectos genéticos, lo que estábamos conversando hace unos minutos, en los genes que tienen que ver con las gonadotrofinas, con la insulina, con el manejo de la energía, con la esteroidogénesis, que necesitan también, algunas veces puede ser tan severo que se manifiestan inmediatamente, pero hay otras veces en que necesitan una relación con el ambiente. Y entonces aquí tenemos mujeres que tienen una predisposición, pero que no necesariamente van a hacer la enfermedad a menos que haya un cambio en el ambiente. En el ambiente me refiero a dieta, obesidad, estrés, toxinas, no se sabe muy bien cuáles son todas las causas que van a afectar, pero una mujer susceptible podría desarrollar el síntoma. O a veces puede ser una mujer que va a desarrollar partes del síntoma, por ejemplo, solamente los ovarios con morfología poliquística o solamente un hiperandrogenismo aislado o una resistencia a la insulina aislada o hirsutismo aislado. ¿De acuerdo? Entonces tenemos a nivel genético algunos rasgos, alguna predisposición, pero que necesita también la interacción con el ambiente. La definición del síndrome ovario poliquístico ha sido una definición difícil. Se inició la primera en el consenso del NIH en el año 90, en que se definía como hiperandrogenismo clínico y o bioquímico y oligoanovulación, reglas mayores a 35 días, con la exclusión de otras patologías. Después están los criterios de Rotterdam del año 2003, en que pueden ser dos de las siguientes tres criterios: oligoanovulación, hiperandrogenismo clínico y o laboratorio, y ovarios a la ecografía de forma poliquística, también excluyendo otras patologías. Y la Sociedad de Exceso de Andrógenos en 2006 propuso que necesariamente tenía que tener hiperandrogenismo. Entonces era hiperandrogenismo más una disfunción ovárica o morfología ovario poliquístico, excluyendo otras patologías. Porque aquí, por ejemplo, podríamos tener una mujer con oligoanovulación y ovario en forma poliquístico con andrógenos normales. Eso es lo que se critica. Se volvió en el año 2010 a reevaluar y se dijo que se iba a seguir utilizando, que esta es la que había que utilizar, la más amplia, pero que había que tratar de describir los distintos fenotipos. Fenotipo A, que tenía hiperandrogenismo, disfunción ovulatoria, ovario de morfología poliquística. Fenotipo B, que es hiperandrogenismo y disfunción ovulatoria con ovarios normales. Fenotipo C,
que es hiperandrogenismo con reglas con ovulación normal, pero con morfología ovario poliquístico, y el fenotipo D, que es con andrógenos normales, pero disfunción ovulatoria y morfología ovario poliquístico. ¿Por qué algunos los critican? Porque hasta el 30% de las mujeres normales, sanas, con reglas normales, con ovulación entre 24 y con ciclo entre 24 y 35 días, con andrógenos normales, tienen morfología ovario poliquístico. Por lo tanto, si yo tengo una mujer que tiene andrógenos normales y tiene ciclos menstruales regulares, pero una ecografía me dice que tiene ovario poliquístico, solamente es una descripción de los ovarios, no significa que ella tenga el diagnóstico. Necesitamos que tenga o una disfunción ovulatoria o un exceso de andrógenos para catalogarla como síndrome de ovario poliquístico. ¿De acuerdo? Eso es muy importante. Hay muchas mujeres que se hacen una ecografía de control, se detecta el síndrome, se detecta que los ovarios tienen forma de ovario poliquístico y no es cualquier forma, tienen que tener, les voy a mostrar, tienen que tener 12 folículos de entre 2 y 9 milímetros o un volumen ovárico de mayor a 10 cc en cada ovario, en un solo ovario, para clarificar, para diagnosticarlo como síndrome de ovario poliquístico. No puede ser que al ecografista o al médico le parezca que haya un exceso de folículos. Tiene que contarlos y tiene que ser al menos 12 para diagnosticar como ovario de morfología poliquística. Pero si esta mujer con morfología ovario poliquístico tiene sus ciclos menstruales regulares y sus niveles de andrógenos son normales, no tiene ovario poliquístico. ¿De acuerdo? Tiene que tener dos características para poder definirlo. Ok. Entonces, los criterios de Rotterdam son los que se usan actualmente y tenemos que es oligoovulación, es decir, reglas mayores de 35 días, menstruaciones mayores de 35 días, signos clínicos o bioquímicos de hiperandrogenismo, hirsutismo, acné, alopecia, virilización es raro en el síndrome ovario poliquístico, o bioquímicos, exceso de índice de andrógenos libres, testosterona total y ovarios de morfología poliquística. 2 de 3, excluyendo otras patologías que presenten hiperandrogenismo y o oligoovulación. Eso va a ser muy importante y vamos a ver que hay que hacer algunos exámenes de laboratorio para definir que esta mujer tenga ovario poliquístico, porque como ustedes saben, podría tener una alteración de la prolactina, podría tener una alteración de las hormonas tiroideas o otra causa, una falla ovárica prematura, y que no sea entonces esta mujer un ovario poliquístico, sino que tenga una alteración de sus menstruaciones debido a otra causa. Y de nuevo los fenotipos que yo les había comentado. Entonces, yo digo, esta mujer tiene ovario poliquístico y fenotipo A, B, C o D. El A y el B son los más frecuentes. ¿De acuerdo? 80%. ¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales? Como yo les decía, habíamos comentado hiperplasia suprarrenal congénita. Una causa de infertilidad, de hirsutismo, de alteraciones en las menstruaciones. ¿Cómo lo voy a diferenciar? La hiperplasia suprarrenal congénita va a estar aumentado la 17-hidroxiprogesterona. Por lo tanto, cuando yo estoy evaluando una mujer con hirsutismo o con una mujer que yo sospecho síndrome ovario poliquístico, uno de los exámenes de laboratorio que me van a ayudar es la 17-hidroxiprogesterona. En el síndrome de Cushing, yo les decía, vamos a tener esa mujer con una cara redonda, como una cara de luna, hipertensa, con estrías, inicio tardío del hirsutismo asociado a un abrupto cambio en los ciclos menstruales. Bueno, se puede medir cortisol libre y urinario. Esto es muy raro, por lo tanto, no es un examen de primera línea. Sí, la hiperprolactinemia también va a producir una alteración de las reglas, entonces hay que pedir prolactina, la TSH, también para evaluar hipotiroidismo, niveles de FSH y estradiol para descartar falla ovárica prematura, y por supuesto los tumores virilizantes, ovarios suprarrenales. Algunos tipos de tumores ováricos, algunos tipos de tumores suprarrenales van a producir hiperandrogenemia, y aquí una de las diferencias va a ser niveles muy altos de testosterona total, pero además que se presentan fundamentalmente en mujeres postmenopáusicas.
Entonces, el diagnóstico del síndrome ovario poliquístico es oligomenorrea. Reglas normalmente duran entre 24 y 35 días, son reglas que duran más de 35 días. Signos de hiperandrogenismo, acné, alopecia, distribución androide del vello, y ahí me va a ayudar el score de Ferryman-Gallwey, mayor a 6 a 8. Y los ovarios con morfología poliquística, que yo les decía que son ovarios con 12 o más folículos de entre 2 y 9 milímetros, o que uno de los ovarios mida más de 10 centímetros cúbicos. Siempre que no tenga un folículo, siempre que no tenga un quiste. Si tiene un quiste no sirve la medición. ¿De acuerdo? El problema del síndrome ovario poliquístico no es solamente que la mujer no tenga un exceso de vello o que tenga una disfunción ovulatoria, tenga amenorrea o oligomenorrea, sino que el síndrome ovario poliquístico está asociado a distintos riesgos reproductivos, oncológicos, metabólicos. Tienen infertilidad. 85% de las mujeres con disfunción ovulatoria tienen síndrome ovario poliquístico. Si esa mujer se embaraza, tiene más riesgo de aborto y más riesgo de diabetes, de hipertensión del embarazo, preeclampsia, parto prematuro, que su recién nacido ingrese a la unidad de cuidados intensivos. Entonces, no solamente un problema de infertilidad, tienen problemas, va a tener más riesgo de aborto y de enfermedades del embarazo. 60-80% de las mujeres tienen resistencia a la insulina e hiperinsulinemia compensatoria. ¿Y eso qué significa? La resistencia a la insulina va a producir cambios a nivel del corazón, de los vasos sanguíneos, y esas mujeres van a tener más riesgos cardiovasculares y algunas otras alteraciones, y más riesgo de diabetes. Van a tener más riesgo de lo que se llama la hepatitis no alcohólica. Un 50% de estas mujeres está asociado a obesidad. Una importante asociación al síndrome metabólico. 18% de la población general versus 40% de una mujer con ovario poliquístico. Y eso significa más riesgos para ellas desde el punto de vista cardiovascular, de hacer hipertensión, de hacer diabetes. Más prevalencia de dislipidemia, de alteración del colesterol sanguíneo, y al parecer todavía hay trabajos conflictivos, más riesgo de enfermedad coronaria. Va a tener más una enfermedad que se llama apnea del sueño, y también trastornos asociados a más depresión y trastornos del ánimo. Tienen 4 veces mayor prevalencia, 4 veces más de depresión y trastornos del ánimo que la población normal. Pero también van a tener más riesgo de cáncer de endometrio. ¿Por qué? Primero, porque como no está ovulando, el endometrio no se va a descamar. El endometrio se descama por acción de la progesterona. Entonces vamos a tener una mujer que tenemos exceso de estrógeno, y entonces va a empezar a crecer el endometrio, crece, se estimula la célula, y tanto estimularla sin acción de la progesterona, que ayuda a eliminar y a modular este crecimiento, aumenta el riesgo de cáncer de endometrio. Por eso es importante que estas mujeres con síndrome de ovario poliquístico las ayudemos también y protejamos el endometrio. Es decir, cada cierto tiempo estas mujeres tienen que descamar el endometrio y se puede usar progestina mientras se está corrigiendo la situación. Los progestágenos, la progesterona por 10 días para descamar el endometrio y así disminuir el riesgo de cáncer de endometrio. No solamente los estrógenos van a estimular el endometrio, sino que también la hiperinsulinemia, el aumento de otras sustancias van a afectar el endometrio, aumentando este riesgo. Cuando tenemos una mujer que consulta por hiperandrogenismo, lo primero que vamos a evaluar es la historia. Y dentro de la historia vamos a hacer un enfoque en la edad de inicio. El síndrome ovario poliquístico y el hirsutismo idiopático y la hiperplasia suprarrenal congénita no clásica parten desde la pubertad, desde las primeras menstruaciones empiezan a aparecer estos signos de hiperandrogenismo. Los tumores son fundamentalmente de las mujeres de mayor edad, especialmente de la posmenopáusica. Lo mismo en la hipertecosis. Son mujeres de 30 o más años que empiezan a aparecer estos síntomas.
La progresión en general del síndrome ovario poliquístico no va progresando mucho, a diferencia de los tumores o la hipertecosis, donde el hiperandrogenismo va progresando y aumentando, incluso llegando a la virilización. La virilización que era no solamente este exceso de vello, el acné o la alopecia, sino que ya voz ronca, aumento de la masa muscular o el crecimiento del clítoris, clitoromegalia. Y también los signos. Los tumores y el hipertecoma van a dar más virilización, en cambio el síndrome ovario poliquístico va a dar el hirsutismo y el acné y la alopecia. Vamos a ver los niveles de andrógeno, y aquí no solamente nos va a servir la testosterona total, sino que también el índice de andrógenos libres, que es la relación entre la testosterona y esta proteína que se llama SHBG. ¿Por qué es importante? Porque nosotros tenemos que evaluar o tratar de aproximarnos a conocer cómo son la testosterona libre. Para eso es el índice de andrógenos libres, que son los andrógenos que van a estar funcionando, actuando. ¿Por qué? Porque podemos tener el caso de una paciente en que su testosterona total sea normal, pero como disminuye la SHBG, la testosterona que está funcionando es mayor. Y yo, si solamente evaluar la testosterona total, no me daría cuenta. Ahora hay que tener cuidado porque la testosterona total, la testosterona libre son exámenes difíciles de hacer y no siempre se puede tener un dato preciso en los distintos laboratorios. Para descartar otras patologías que puedan estar afectando a esta mujer con hiperandrogenismo, vamos a pedir una TSH, evaluar la función tiroidea. Vamos a pedir un test de tolerancia a la glucosa para evaluar la resistencia a la insulina, con el perfil lipídico también. La resistencia a la insulina se mide el azúcar y la insulina en ayunas, y después a esa mujer se le da una carga de glucosa de 75 gramos y se vuelve a medir la insulina y la glucosa a las 2 horas para ver si hay resistencia a la insulina. El perfil de los lípidos, el colesterol, la prolactina, la 17-hidroxiprogesterona, ¿se acuerdan que está aumentada en la hiperplasia suprarrenal congénita? La DEAS, la dehidroepiandrosterona sulfato, que es producida solamente por las glándulas suprarrenales. Por lo tanto, si yo tengo testosterona total, índice de andrógenos libres normales, testosterona normal, pero tengo la DEAS aumentada, significa que es fundamentalmente por producción suprarrenal, y ahí hay que estudiar un tumor o otra alteración. La dehidroepiandrosterona y la androstenediona. También los niveles de vitamina D van a ser importantes para la corrección de la hiperinsulinemia y para la corrección del hiperandrogenismo. Una ecografía ovárica para descartar tumores y para evaluar la cantidad de folículos y hacer el diagnóstico. Y en los casos en que la testosterona total esté muy alta, mayor a 150 nanogramos por decilitro, ecografía para evaluar tumores, y si no, un escáner, una tomografía axial computada. ¿Cuáles son las opciones terapéuticas para estas mujeres? ¿De acuerdo? 1. Baja de peso. La baja de peso va a ayudar, bajar entre 5 a 10% del peso corporal, va a ayudar a restablecer la ovulación en gran parte de las mujeres. Va a corregir la resistencia a la insulina y va a ayudar también por esa vía a que el ovario vuelva a funcionar. Corrección de la resistencia a la insulina, no solamente con la baja de peso, se puede asociar a ejercicio, pero también a un medicamento que se llama metformina, que ayuda a la resistencia a la insulina. Y muchas mujeres con baja de peso y metformina comienzan a ovular y a corregir su ovulación. También corregir los niveles de vitamina D en estas mujeres. En el caso de que ella tenga hiperplasia suprarrenal congénita, no clásica, o que tenga en el fondo un exceso de andrógenos por causa suprarrenal, la dexametasona en dosis baja o la prednisona en dosis baja nos va a ayudar a corregir. Importante también la protección endometrial.
el objetivo del tratamiento para una mujer con síndrome ovario poliquístico es que retorne a sus menstruaciones, que retorne a la ovulación y por lo tanto tenga menstruaciones frecuentes todos los meses. Pero mientras estamos trabajando para corregir esto con los medicamentos, es importante que esta mujer cada cierto tiempo se descame el endometrio. Y una de las formas de hacerlo es dando progesterona durante 10 días para que el endometrio se descame y ya tenga un sangrado. Se pueden usar antiandrógenos, ¿ya? Hoy día en las sociedades de ginecólogos, la mayor parte de los libros dicen una mujer con ovario poliquístico que no quiera tener hijos, lo que hay que hacer es darle anticonceptivos. ¿Por qué? Primero, porque el anticonceptivo tiene un estrógeno que se llama etinilestradiol, que es un estrógeno muy potente. Ese estrógeno estimula el hígado y aumenta la producción de SHBG. Por lo tanto, ya solamente al etinilestradiol a la mujer va a hacer que aumente la SHBG y por lo tanto disminuyan los andrógenos libres. Pero también los anticonceptivos hormonales estoy hablando, se les asocia una progestina, un progestágeno. Y hay algunos progestágenos que tienen acción antiandrogénica. La ciproterona, el dienogest, la drospirenona, fundamentalmente. Entonces, es una mujer que se le va a dar un etinilestradiol que va a aumentar la SHBG, se le va a dar además una progestina con acción antiandrogénica y además, como va a estar descamando el endometrio, vamos a proteger el endometrio. Por lo tanto, muchas personas usan los anticonceptivos en este caso para tratamiento del síndrome ovario poliquístico. Sin embargo, es importante que ustedes también puedan hacer la educación y de comprender que el síndrome ovario poliquístico es una característica de esa mujer, que no se va a mejorar con los andrógenos, no se va a mejorar con los medicamentos. Nosotros los vamos a mantener a raya, nosotros los vamos a controlar. Esta mujer va a tener más riesgo de diabetes, esta mujer va a tener más riesgo de otras patologías de hipertensión, pero si nosotros lo controlamos y hacemos evaluaciones periódicas, vamos a tratar de disminuir esos riesgos. Muchas personas piensan y comúnmente piensan que usan los anticonceptivos y se mejoran. ¿Por qué? Porque tienen menstruaciones todos los meses, porque se mejora la piel, porque disminuyen el hirsutismo y entonces dicen, me mejoré al usar los anticonceptivos. Pero nos tiene que quedar claro que solamente es una manera de controlar esa situación. Ahora, nosotros planteamos aquí desde el punto de vista de la medicina de la fertilidad que lo que realmente le corresponde a esa mujer es restablecer la ovulación. Entonces, por lo tanto, todo esto que tenga que ver con baja de peso, corrección de la insulina, corrección de niveles de vitamina D, la protección endometrial es realmente el tratamiento para estas mujeres. Y en algunas mujeres que tengan exceso de andrógenos, hirsutismo, acné, también el uso de antiandrógenos. Y aquí está el acetato de ciproterona, la flutamida, espironolactona, finasteride, que son, ¿qué cosa? Sustancias que son antiandrógenos que nos van a ayudar en la corrección del hirsutismo y del acné. El problema es que son teratogénicos. El problema es que si se usan y está embarazada una niñita, tiene riesgos de virilización en la niña que está embarazada. Por lo tanto, una opción es usarlo solamente un tiempo al mes. O sea, una mujer que está registrando en el Billings, usar los primeros 10 días antiandrógenos y cuando vaya a comenzar la ovulación se suspenden. ¿Para qué? Por si hay riesgo, por si hay un embarazo, para evitar los riesgos de malformaciones. También están los métodos mecánicos, la depilación láser, la electrolisis, que van a ayudar a estas mujeres también. Y es importante preguntar, porque
preguntar en el sentido del diagnóstico, porque a veces ustedes van a ver una mujer con una disfunción ovulatoria y la van a mirar, la van a examinar y no tiene ningún vello. Pero puede ser que tuvo una depilación láser y entonces por eso ella no tiene la manifestación del exceso de andrógenos. Pero hay que preguntar si hubo depilación láser o ella se depila para poder conocer si hay signos de hiperandrogenemia. Por último, si esta mujer con disfunción de la ovulación y exceso de andrógenos tiene problemas para ovular, pese a todas estas medidas, uno puede hacer una inducción de la ovulación con clomifeno, letrozol o FSH recombinante. Aquí tenemos algunos ejemplos de los antiandrógenos disponibles para el síndrome ovario poliquístico: espironolactona, ciproterona, acetato de ciproterona, flutamida, finasterida. Nosotros usamos fundamentalmente flutamida, que es un antagonista de los receptores de andrógeno y reduce la síntesis de hidrotestosterona. El problema con ella es que en dosis muy altas podría tener toxicidad hepática, que es muy raro, y puede ser teratogénico al principio del embarazo, principalmente en los fetos varones. ¿Qué vamos a encontrar en estas mujeres? Vamos a encontrar parches de moco, parches de estrógeno, sin un pico claro, sin diacúspide, o vamos a encontrar mujeres que siempre están con con un nivel elevado de estrógeno y van a estar con una humedad siempre. Si esta mujer empezamos a tratarla y no tiene claramente una ovulación, una de las formas de ayudarla es, para proteger el endometrio, darle progestina para que descame el endometrio. Pero también, cuando nosotros nos demos cuenta que esta mujer ovuló, vamos a esperar, porque nosotros sabemos que después de un tiempo esta mujer va a tener la descamación del endometrio. Por lo tanto, el método Billings aquí también, ¿para qué nos va a servir? Para monitorizar los efectos del tratamiento. Cuando yo le doy a esa mujer solamente anticonceptiva en pastilla, se van a regularizar, va a tener reglas o menstruaciones regulares. Cuando yo estoy iniciando el tratamiento con Billings, con ya sea corrección de la vitamina D, baja de peso, no, una manera de ver cómo estoy evaluando es ver si la mujer vuelve a ovular. Por lo tanto, esto también ayuda a la mujer y estimula a que ella siga el tratamiento, porque ella ve que la baja de peso, ve que su esfuerzo en hacer ejercicio o de cambiar la dieta va a empezar a producir un cambio. Pero en los primeros meses en que esto se produce es importante que, si ella no ovula, darle progestágenos para descamar el endometrio y evitar el cáncer de endometrio. El objetivo es que esta mujer llegue a esto, que llegue a niveles de estrógeno y progesterona adecuados. Y eso lo vamos a lograr, como les decía, con bajas de peso, con ejercicio, corrigiendo la resistencia a la insulina, corrigiendo la vitamina D. Vamos a lograr esto. En las mujeres en que uno diga todavía existe un exceso de hormonas sexuales y un exceso de vello, le podemos dar un antiandrógeno en los primeros 10 días del ciclo, o cuando hasta antes de que inicie la ventana de fertilidad, porque en ese caso, como existe la posibilidad de un embarazo, entonces lo que no queremos es que haya la probabilidad de que haya una alteración un problema con el desarrollo de sus embriones y fetos. Concepto muy importante, entonces: 80% de las mujeres que tienen disfunción, que tienen exceso de andrógeno, van a tener un ovario poliquístico. El ovario poliquístico es una causa frecuente de disfunción ovulatoria, es una causa frecuente de infertilidad. Recuerden que para hacer el diagnóstico de ovario poliquístico necesitamos 2 de 3 características, ya sea disfunción ovulatoria, reglas mayores a 35 días, menstruaciones mayores a 35 días, morfología de ovario poliquístico y
signos de exceso de andrógeno, ya sea de laboratorio o ya sea al examen físico. Son 2 de 3, pero además descartadas otras causas de hiperandrogenemia. Y aquí entonces tenemos que evaluar la de hidroepiandrosterona sulfato para ver la producción a nivel de las suprarrenales, la 17 hidroxiprogesterona para descartar hiperplasia suprarrenal congénita, la TSH, la prolactina, la ecografía de los ovarios. El tratamiento fundamental es ayudar a esa mujer a que vuelva a ovular, a restablecer su fertilidad. Pero además acompañarla, porque esta condición de ovario poliquístico la va a acompañar durante su vida y significa que esta mujer va a tener más riesgos de hipertensión, diabetes y problemas en el embarazo. Ya como vimos, abortos, hipertensión, diabetes gestacional. Por lo tanto, van a necesitar un cuidado y un acompañamiento y un diagnóstico más precoz y un seguimiento también. Tratamiento, como les decía, fundamentalmente vamos a restablecer la ovulación como baja de peso, una dieta especial, una dieta con bajo índice glicémico, ya vamos a conversar de qué se trata eso. Corregir los niveles de vitamina D. Si esta mujer tiene resistencia a la insulina, darle medicamentos para la resistencia a la insulina, metformina. Proteger el endometrio. Si esta mujer está con amenorrea, dar progesterona para que descame el endometrio. Y si esta mujer no mejora su hiperandrogenismo, existen medicamentos que se pueden dar o métodos físicos como la depilación láser, electrolisis o la depilación con cera que la pueden ayudar también. Si pese a eso tenemos problemas para que ovule, si estamos en el setting de una mujer que quiere un hijo, se puede estimular la ovulación con medicamentos, clomifeno, letrozol o FSH recombinante. Espero que hayan aprendido, contesten la prueba y nos vemos la próxima semana para una clase más de medicina de la fertilidad. Que estén muy bien.